Bien, en este segundo video dedicado a fenómenos especiales, vamos a ver otros 7 fenómenos especiales, pero aclaramos que no hemos agotado para nada la clasificación total de los fenómenos especiales que, dependiendo de la fuente de consulta, la fuente bibliográfica, pero oscila aproximadamente entre los 33 o 37 fenómenos especiales descriptos. Y nosotros en este material audiovisual hemos recorrido, si incluimos este video, lo que vamos a ver en este video, hemos recorrido 11 clasificaciones de fenómenos especiales de las más de 30 que existen. Las otras clasificaciones que no vemos en material audiovisual están disponibles en el material de las fichas PDF que acompañan este curso. Nos vamos a referir entonces a los siguientes fenómenos especiales porque los consideramos y los elegimos como los más llamativos para ilustrar la complejidad de la indagación que posibilita el test Rorschach. Y serán los fenómenos de combinación confabulatoria, detalle oligofrénico, fusión figura-fondo, inversión figura-fondo, lenguaje procaz, movimiento humano en animales y el fenómeno MOR, o también llamado fenómeno mórbido. El fenómeno de combinación confabulatoria refiere a que las relaciones entre los elementos que componen la gestaltización en la interpretación resultan operaciones incorrectas en comparación con parámetros del sentido común. Subrayamos acá que esto de en comparación con parámetros del sentido común quiere decir que tenemos que poner en perspectiva la respuesta respecto a, como hemos mencionado en otros momentos en los videos anteriores, respecto a el contexto epocal, cultural y social de la persona examinada. Las diferentes partes de la lámina se perciben como una gestaltización, una gestalten, una totalidad lógica. Y esas diferentes partes pueden ser vistas de manera coherente por separado, pero en esa función del todo, bueno, hay algo que, no opera de manera coherente en esa reunión de las partes. Se pueden distinguir varios factores o motivos para ubicar como incorrecta la combinación de las partes. Puede ser por el tamaño relativo de las partes no resulta congruente. Por ejemplo, mencionar para la lámina 8 que se trata de dos animales pequeños, no sé, 2 conejos, 2 ratones, recorriendo el planeta Tierra. Y evidentemente hay una incongruencia de tamaño. De ser así, cada uno de los ratones sería del tamaño de un continente. También puede ser por la ubicación. No hay coherencia interna entre posición y forma. Está alterada la proporcionalidad espacial y la dimensión espacial. También puede ser por contenido. La interpretación presenta una relación que no es lógica, presenta contenidos absurdos. Por ejemplo, para la lámina 7, responder que se trata de platos de comida donde encima se encuentran gigantes de piedra a punto de entrar en combate.
Es interesante también subrayar que para que se dé una combinación confabulatoria, la respuesta cuenta de al menos 2 o más contenidos diferentes. La combinación confabulatoria va a estar en relación a una falla, inhibición, disfunción, no es lo mismo, desde luego, falla, inhibición o disfunción, del pensamiento lógico. Puede indicar una tendencia al razonamiento impulsivo o a la ausencia de razonamiento, más bien no la ausencia, sino la precipitación en el razonamiento. Varios autores consideran que este tipo de fenómeno especial sucede en perfiles psicológicos que tienden al acting out, a la noción psicoanalítica de acting out. La autora Marta Pagola ha trabajado respecto a este fenómeno especial la posibilidad de intentar indagar la posición subjetiva cuestionando al entrevistado, cuestionándole a la persona cómo puede explicar su respuesta, indagando cómo explica usted esto. Por ejemplo, cuando esta combinación confabulatoria tiene que ver con alguna afectación de tipo orgánico, es muy probable que el entrevistado, frente a la pregunta ¿cómo puede explicar esto?, sencillamente no tiene explicación y queda anonadado, perplejo, frente al hecho de que se le pregunte por el fundamento de su respuesta. No concibe el error como para intentar remediarlo. Una subjetividad en una posición neurótica, donde este fenómeno confabulatorio tiene que ver con algunas disposiciones sintomáticas histéricas, se rectifica. La persona en ese caso se rectifica inmediatamente, se siente incómoda frente a la pregunta. Y en algunas formas de subjetividad psicótica, en algunas posiciones psicotizadas, puede que no se perciba el error tampoco. No hay error ahí. Al contrario, hay una cuestión de cierta certeza en la respuesta. Bien, entonces, combinación confabulatoria es una incorrecta coherencia interna en el modo en el cual se combinan los elementos que componen la respuesta. Vamos al fenómeno clasificado como detalle oligofrénico. Brinkman y otros autores también coinciden en que este es uno de los fenómenos elementales cuya descripción e indagación comienza desde los primeros trabajos de Roger, las investigaciones propiamente de Hermann Roger. Bueno, este fenómeno sucede en las respuestas populares. La respuesta popular es un tipo de respuesta cuya clasificación vimos en los videos anteriores, pero también está disponible en el material de las fichas en formato PDF que acompañan estos videos. Lo que sucede en este fenómeno es que se percibe con buena forma una parte de la totalidad de la respuesta, donde la totalidad de la respuesta no es ubicada, no es mencionada en su categoría de totalidad de respuesta, pero implícitamente es evidentemente contextual al detalle en el cual se detiene la respuesta del examinado. Ejemplo, vean la lámina número 5. En la lámina número 5 sería el fenómeno especial de detalle oligofrénico responder alas de murciélago, donde esa respuesta está solo en relación a las partes laterales de la lámina. Pero alas de murciélago, implícitamente y de manera demasiado evidente, dan cuenta
de que ahí se está percibiendo un murciélago, que además esa respuesta forma parte de la categoría de respuestas populares. Este tipo de fenómenos aparecen asociados, la mayoría de los autores coinciden en asociar este fenómeno a los afectos angustiosos y a los pensamientos ansiosos. Y suele suceder que la sensación que acompaña al momento actual del entrevistado sean sensaciones relacionadas al miedo. Hermann Rogers creyó que esto se daba exclusivamente en oligofrénicos, por eso el nombre del fenómeno, detalle oligofrénico. Pero aparece también en personas con un nivel intelectual, digamos, común, entre comillas, normal, pero que están atravesando un momento ya sea de duelo, por ejemplo, de elaboración de duelo, de conflictos inhibitorios, momentos postraumáticos, donde la disponibilidad del aparato ejecutivo, es decir, del aparato psíquico en términos formales, no puede operar en toda su potencialidad. Es decir, hay una disminución intelectual, pero no como condición permanente. No se trata de algo cronificado. O sí, o puede ser que se trate de una condición permanente. En ese caso sí, estaríamos hablando de una agenesia de la personalidad o de una cuestión que tenga que ver con la nosografía oligofrénica. Por su parte, Brinkman señala que puede ser un indicador de una situación subjetiva fóbica, de una configuración fóbica. Ahora vamos a ver dos fenómenos especiales que están estrechamente relacionados y que además forman parte también en la clasificación de los tipos de respuesta, que son los tipos de respuesta que incluyen el blanco, que incluyen el fondo. Es decir, esto les va a sonar de esos videos anteriores donde vimos los tipos de respuesta y que también ese material está disponible en las fichas. Bien, entonces estos dos fenómenos son el fenómeno de fusión figura-fondo y el fenómeno de inversión figura-fondo. Son tipos de respuesta, pero también clasifican como fenómenos especiales. La fusión figura-fondo es cuando la figura y el fondo, lo blanco, se perciben en un mismo plano. Un ejemplo de eso es, vean la lámina número 1, responder una mariposa con manchas blancas para la lámina número 1. Este fenómeno señala una disfunción, vamos a ubicar una disfunción o una transgresión respecto a una ley perceptual básica, que es que la existencia de una figura se recorta sobre un fondo. Esto es una ley perceptual. Tiene que ver con el paradigma que estudia la escuela de la Gestalt, desde luego, tiene estrecha relación con esos estudios, pero lo resumimos en que la existencia de una figura es posible porque se delimita, se recorta sobre un fondo. Según cómo sea el resultado de los registros del protocolo de aplicación del test Rogers, en el caso en particular donde está siendo administrado, puede que indique este tipo de respuesta, rasgos psicóticos, esquizoides o incluso paranoicos, o, no siendo de esa manera, puede indicar una personalidad creativa, artística, flexibilidad de pensamiento y tratarse de una posición subjetiva neurótica.
Y el otro fenómeno especial, estrechamente relacionado con este, es la inversión figura-fondo. Lo anterior se trató de fusión figura-fondo. Ahora vamos a inversión figura-fondo. Refiere a que lo blanco es tomado como figura y el resto, donde se incluye también la mancha de tinta, es tomado como fondo. Y la respuesta se refiere únicamente a lo blanco. Por ejemplo, vean la lámina número 2, responder, tomando lo blanco central, que se trata de un avión de combate. Bueno, si este fenómeno se repite varias veces en el protocolo y además aparece como primera respuesta varias veces, va a indicar una posición oposicionista. Si bien, al igual que el caso anterior, indica una plasticidad, una flexibilidad en la percepción que es muy interesante, en este caso va más por el lado de la oposición. Bueno, entonces estos dos fenómenos estrechamente relacionados y que remiten, quienes quieran profundizar, indagar, recomiendo el estudio, la lectura de la teoría, las teorías que se relacionan al campo de la psicología gestáltica. Bien, ahora vamos a un fenómeno que me parece curioso porque no refiere tanto al campo perceptual visual, si bien viene desde ahí, desde luego, porque parte desde la observación de una lámina, pero este fenómeno especial refiere a la utilización del lenguaje procaz. La clasificación suele nominarse así, lenguaje procaz. Es decir, un lenguaje desvergonzado. Es un fenómeno que suele aparecer en adolescentes o en adultos que tienen un nivel cultural bastante carenciado, aunque también puede darse en personas, por el contrario, de ambientes intelectuales o personas que hacen terapia desde hace bastante tiempo en el intento de mostrar una cierta superación frente a el contexto cultural o alguna cosa por el estilo. Bueno, tiene que ver con, en principio, si lo ubicamos del lado de la neurosis y si la información de la aplicación completa del protocolo del test indica más una posición neurótica que psicótica, bueno, tiene que ver con cierta cuestión de oposición también, del lado quizás de una denegación, pero puede ser un indicador de una posición no neurótica. No neurótica, y dejamos ahí la puerta abierta, digamos, a que los demás datos clínicos del protocolo y del contexto de tratamiento de la persona aporten los datos necesarios como para poder ubicar una cuestión más diagnóstica. Pero puede ser un indicador de que esa persona no está en una posición subjetiva neurótica. Vamos a ver el fenómeno especial de movimiento humano en animales. Esta clasificación tiene esta denominación, movimiento humano en animales. Me interesa resaltar este fenómeno especial porque su lectura proporciona datos diagnósticos, especialmente en relación a la lectura de otro fenómeno especial, que es el fenómeno especial de combinación confabulatoria, que ya lo estuvimos mencionando, o en relación también al fenómeno de confabulación, que no lo estuvimos viendo en esta revisión de material audiovisual, pero que está presente en el material de las fichas en formato PDF. Bueno, el movimiento humano en animales es eso. En términos descriptivos, es eso. Por ejemplo, observen la lámina número 10. En la lámina número 10 sucedería este fenómeno si el entrevistado responde
que se trata de dos toros discutiendo, referido al detalle gris superior. Es una acción humana. Podríamos decir, bueno, discutir no es propiamente un movimiento. Bueno, pero el movimiento humano refiere al accionar propio de nuestra especie, del humano, supuesto en animales. Y lo interesante, como mencionaba recién, es que si este fenómeno aparece estrechamente vinculado en la proximidad del registro de las respuestas a los fenómenos confabulatorios, suele ser, y la mayoría de los autores coinciden con esto, suele ser un indicador de esquizofrenia, de una posición subjetiva de marcadas características esquizofrénicas. Cuando decimos características, nos referimos a la lectura semiológica. Vuelvo a mencionar, para tener en consideración, la nosografía clasificatoria que indaga Henry A. en el Tratado de Psiquiatría, que trabaja con Brisset y con Bernard. Es interesante entonces este fenómeno porque nos muestra, nos ejemplifica cómo ningún elemento por sí solo, ninguno de los elementos de lectura que proporciona la aplicación del test Rorschach es suficiente para el criterio de diagnóstico. Debe ser contrastado con la aplicación de todo el protocolo, e incluso todo el protocolo es preferible, es pertinente que sea contrastado con una consideración por la dimensión histórica, clínica e histórica de la persona en cuestión antes de la elaboración psicodiagnóstica. Bueno, vamos a ver el fenómeno especial conocido como MOR, también llamado fenómeno mórbido. Se atribuye su estudio y su clasificación a Exner, y se trata de identificar el objeto que forma parte, que compone la respuesta, con la característica de ser algo muerto, destruido, estropeado, roto, dañado. Por ejemplo, responder que es un objeto roto, un espejo roto, un animal muerto, una tela que está rota. También refiere a algo dañado o estropeado anímicamente. Por ejemplo, una expresión de tristeza, una persona triste, por ejemplo, sería una respuesta que se trate de fenómeno MOR. Tiene que ver con perfiles depresivos, con momentos muy complejos de la elaboración de duelo, pero subrayo y comento que este fenómeno aparece y es un indicador muy fiable de daño psíquico o consecuencias psíquicas postraumáticas. Si se trata de, por ejemplo, la administración del protocolo Rorschach en un peritaje, bueno, estar atento a la aparición de este fenómeno, del fenómeno MOR, puede indicar efectos actuales en la persona examinada, relacionados, incluso consecuentes, a un momento traumático. Bueno, los detalles sobre este fenómeno y sobre la lectura clínica y psicodiagnóstica relacionada a este fenómeno son muchos. Hay mucho material bibliográfico en diferentes autores, en diferentes campos de estudio relacionados a este test, por lo que menciono y propongo indagar más allá de este curso sobre este fenómeno especial y sobre todo los fenómenos especiales, porque son los grandes indicadores de la situación clínica del examinado. Bueno, concluimos acá este video. Ya estamos llegando al final de lo que es esta propuesta de lectura, de capacitación, de curso. Les dejo un saludo a todos y a todas.